Hola, muy buenas tardes, buenas noches, espero que no, que estéis la noche descansando, o muy buenos días, depende de a qué hora estáis viendo estos estudios, estos comentarios, que como he dicho muchas veces, no pretenden otra cosa sino fomentar, estimular el estudio, la consideración, la reflexión de las Escrituras. Si os acordáis, el sábado pasado hablábamos de que lo que nos condenaba era el rechazo de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? En un sentido claro. El pecado claro que nos condena, pero está en nosotros la posibilidad de rechazar ese pecado, esa condenación, superar la condenación a través precisamente de la fe en el Señor Jesús. El perdón del Señor. El perdón del Señor es extraordinario. Primero, insisto, canceló, suprimió, superó, eliminó aquella deuda que teníamos con Él. Una deuda que es precisamente la falta de agradecimiento. Yo estoy convencido que desobedecemos a Dios muchas veces, por no decir todas, porque no reconocemos los dones, la misericordia y todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque si realmente fuéramos conscientes de todo lo que el Señor hace, surgiría de nuestro interior un profundo agradecimiento y un deseo total de hacer su voluntad. Después tenemos, aparte de la cancelación de la deuda, tenemos que por parte de Dios hay un olvido total de nuestros pecados, de nuestras ofensas, de aquello que dijimos la semana pasada, de no acertar el blanco. Todos los pecados quedan completamente sepultados. Nunca más van a ser usados para acusarnos. Y cuidado cuando alguien o alguna institución o algún sistema religioso pretende utilizar nuestros pecados como esa arma arrojadiza para esclavizarnos. A ellos, no lo olvidemos. Además, el hecho del perdón hace que seamos santos. La palabra santo no significa que también puede, pero fundamentalmente no se está refiriendo a algo moral, sino se está refiriendo a que hemos sido apartados, separados, consagrados para Dios. Además, esos pecados han quedado de tal manera separados de nosotros. Si os acordáis, hay un texto que dice: como está lejos el oriente del occidente, así el Señor ha lanzado lejos de nosotros y lejos de su presencia nuestros pecados. Además, existe un cuarto punto que es un efecto de ese perdón, que es precisamente la restauración a la comunión con Dios. Volvemos a estar en comunión con Dios, en una relación directa con el Creador, en una relación sencilla, sincera, amigable, padre a hijo e hijo con padre. Pero claro,
Hoy podemos hablar de la ley. ¿Qué referimos a la ley? ¿Qué diferencia o qué situación o qué contraste, por decirlo de una manera, se presenta entre la ley y el don gratuito de la gracia de Dios? Hay un texto en Juan 1:17, una frase, dice: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús el Cristo. No hay oposición, porque Jesús mismo dice que no ha venido a abrogar la ley, no ha venido a abolirla, sino ha venido a darle un significado nuevo, auténtico, real y además esperanzador. Mirad, si hiciéramos un croquis, una gráfica, tenemos dos columnas. Una, la ley, y otra, la acción de la gracia. Fijaos, por ejemplo, la ley de Dios es dada a Moisés, y a partir de Moisés es transmitida a su pueblo. Entre paréntesis, algún día hablaremos de la ley noágica, esa ley que Dios dio para la humanidad partiendo de Noé. Pero eso es un tema que algún día, si el Señor lo permite, lo trataremos. Tenemos pues que la ley es entregada a Moisés para el pueblo de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios es manifestada a través de Jesucristo, pero no solo para el pueblo de Dios. Interesante e importante este concepto. Además, la función de la ley está muy clara en la Escritura. Es señalar, indicar, mostrar cuál es nuestro pecado, que como dice Pablo en Romanos, si no hubiera ley, no sabríamos cómo es o cómo son nuestros pecados, y a la vez mostrar la santidad de Dios. Pero en Jesucristo se presenta la gracia de Dios como algo que perdona, contrario a la ley que condena. La ley condena. La gracia que trae Jesús es salvación. Es para salvar a aquel que cree en él. La ley exige una obediencia perfecta a ella. Una obediencia exacta. Es el antiguo pacto, un pacto en que si no la cumplías la ley, según dice la Escritura, eras cortado del pueblo. Sin embargo, en Jesús la gracia es ofrecida para salvación sin merecimiento alguno nuestro. Simplemente, y digo simplemente porque habría que ampliar el tema, mediante la fe, mediante la confianza, mediante una entrega genuina y auténtica a Él. De tal manera que si antes en la ley nuestra transgresión constituía la muerte, ahora resulta que en la gracia, y aquí tengo a mi gatita, vamos a seguir, la gracia es nuestra falta de no cumplir, queda sustituida de alguna manera por el amor, la gracia y la comprensión de Jesús, el cual
se constituye como garante de nuestro cumplimiento. Y hay un último punto. ¿Qué efecto tiene el no cumplir la ley? La condenación. ¿Qué efecto tiene el creer en el Señor Jesús y en su gracia? La justificación para vida eterna. Así que, dicho esto, yo creo que vamos a dejarlo muy pronto ya, el tema, porque quiero que meditemos en la función de la ley de Dios, porque muchas veces se utiliza la ley de Dios como algo esclavizante, que oprime, que castiga, que produce miedo y temor. Fijaos, lo que hace realmente la ley de Moisés tiene un propósito santo y de gran beneficio para nosotros. Claro. Fijaos, es un espejo en el cual nos miramos y como si fuera un rayo que rebota en ese espejo, nos enseña cómo somos, cuál es nuestra naturaleza. Nos la enseña y nos dice que necesitamos a Dios. Quien desee cumplir la ley de Dios, tal como exige la Escritura, necesariamente tiene que acabar pensando y refugiándose en la misericordia de Dios. Esa es su función. Esa es su función. No es otra. Es ese espejo en que cuando uno va a la ley de Dios, oh, es que yo soy pecador porque robo mentalmente o físicamente, en según qué casos he asesinado, es que he hecho esto. Y es un espejo de nuestro ser. Y es un reconocimiento delante de Dios que hemos fallado. Por lo tanto, esa situación, ese estado, tiene una misión concreta, que es ser nuestro paidagogo, es decir, aquel que conduce al niño pequeño, en Grecia así pasaba, a la academia, a la escuela. Es decir, la ley es nuestro pedagogo, nuestro maestro, nuestro guía, para llevarnos al lugar donde realmente podemos restaurarnos ante Dios por el incumplimiento de la ley. Por eso somos incapaces de salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Por eso no hay nada que haya en nosotros que pueda servir para ganarnos la salvación. Hay un grupo teológico que todos conocéis que habla de obras de supererogación, es decir, una obra que el creyente puede hacer que hace que se perdonen los pecados. Eso es imposible. Primero, porque si pensamos en eso, estamos haciendo inútil la cruz de Cristo. Si yo tengo que añadirle algo a la salvación ofrecida por Jesús, estoy afirmando que es insuficiente para nuestra salvación. Sin embargo, el lado positivo de la ley, repito, es que nos guía, nos muestra cómo somos. Y además, por eso es buena, por eso es santa, porque nos lleva a los pies de Jesús. Lo digo por propia experiencia. Pruébalo, hazlo. Si piensas que a través de tus obras, de tus actos,
de tus oraciones, de tus actividades, puedes llegar a alcanzar la salvación, analiza realmente cuál es la voluntad de Dios y analiza y examina tu vida según nos muestra la Escritura en la ley. Y si eres sincero, te darás cuenta que no cumplimos la ley. Pero, claro, ¿qué pasa? Si nos quedamos ahí, aparece la desesperación. Y es cuando llega el Señor y nos dice, por gracia sois salvos, no por medio de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que hoy te pido que le des el valor a la ley, el valor que tiene. No la engrandezcas más de lo que es, pero sí que te pido que reconozcas ante la ley de Dios que somos pecadores, que eres pecador y que necesitas urgentemente la gracia de Dios para alcanzar la salvación. Hoy, si os parece, lo dejamos aquí. Espero que el Señor nos vaya dando esas pautas de salvación, de confianza, pautas de shalom, de paz. Y si el Señor lo permite, nos vemos el sábado que viene, pero os voy a hacer una petición y un pedido. Si no te suscribes al canal, porque consideras que no hace falta, por lo menos pon un like. Esto nos ayudará a que la palabra del Señor siga creciendo. Y si te suscribes, perfecto. No hay, como he dicho muchas veces, ningún motivo económico. No cobramos. Simplemente todo surge de forma gratuita, además con unos medios de grabación que no os lo podéis imaginar, sencillos, un móvil, un simple micrófono, momentos de reflexión para escribir lo que os voy a decir, y eso sí, y esto es gracioso, una lucha constante con estos gatos, con Siena, que hace un momento lo habéis visto, y con Simba, que está ahora, que hace calor, recostado en el suelo. Y también quiero agradecer a mi esposa Monse, la cual me está indicando y me indica el tiempo, si hago bien, el pelo como lo tengo, etcétera, etcétera, etcétera. No pretendemos otra cosa, pretendemos transmitir el auténtico, sencillo evangelio con los medios también sencillos que el Señor nos da. Así que ánimo y que el Señor nos bendiga a todos. Am Israel Chai.